Bueno, continuamos esta noche de jueves, os lo decía yo hace tan solo un ratito, lo prometido es deuda, y hace no mucho estaba el concejal de movilidad aquí hablando del mayor grado de encuestas que se iba a hacer en la ciudad en relación a esa revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y está de nuevo aquí el concejal Jorge Berzosa para hablarnos precisamente de eso, que seguro que más de uno habéis visto durante estos días en la calle. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo, y además para hablar de eso, ¿no? De la mayor encuestación que se ha realizado en Burgos, por lo menos en las últimas décadas o los últimos años. Pues yo creo que sí. La verdad es que no habíamos tenido un número tan grande de encuestas para ninguna de las cuestiones municipales y bueno, estábamos volcados y decididos claramente a saber qué es lo que hacen los ciudadanos, qué es lo que quieren, porque si vamos a hacer un plan lo mejor es escuchar a la gente, y uno de los puntos cardinales, lo dijimos, era la participación y el otro es la sostenibilidad en los modos de transporte. Y la participación era fundamental y queríamos que los burgaleses de verdad se manifestaran, ¿no? Y ahora estamos haciendo todo este bloque de encuestas que nos van a permitir conocer lo que quieren los burgaleses. Por comenzar por el principio, ¿qué es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible? Que me imagino que es una pregunta que muchos ciudadanos se puedan hacer estos días cuando a lo mejor le llamen a la ventanilla del coche para hacerle unas preguntas o le paren en alguna de las calles de nuestra ciudad para preguntarle precisamente sobre eso, sobre movilidad y sobre perspectivas de futuro. Pues el plan de movilidad pretende, tiene un apellido especial, que es sostenible. En las grandes ciudades, sobre todo, nosotros estamos en una situación muy ventajosa en Burgos de calidad del aire, de verde, de zonas verdes, pero hay algunas ciudades con problemas de contaminación atmosférica. Entonces, se ha puesto en marcha una serie de planes cuyo objeto es transformar la movilidad en modos más sostenibles. ¿Cuáles son los modos sostenibles? Los andantes, las personas que andan, las bicicletas y el transporte colectivo. ¿Cuál es el objetivo de un plan? Diseñar sin olvidar a ninguno de los modos de transporte, ni siquiera demonizar al coche, a las motos, hacer un plan que permita convivir a todos y poder, si se puede, transformar algo de los vehículos privados y motorizados en un transporte mucho más sostenible, potenciar el transporte colectivo urbano, el de los autobuses, para conseguir que haya menos contaminación y mejor calidad de vida. Y necesitamos saber cuál es la distribución que tenemos ahora mismo en Burgos de los distintos modos, cómo se mueve la gente y hacia dónde queremos ir con nuestra ciudad. No se trata de hacer cambios bruscos, se trata de hacer ajustes planificados, pensados y con datos reales de los ciudadanos. Dentro de este proceso que se ha iniciado, el otro día veíamos en la comparecencia también al concejal de Ciudadanos, a Vicente Marañón, también se incluye, ¿no?, dentro de ese acuerdo programático al que esta misma mañana, por ejemplo, el alcalde hacía referencia, precisamente todo lo relativo a avanzar en movilidad en la ciudad. Sí, el año pasado, cuando se habló de los presupuestos de la ciudad, una de las cuestiones que hablamos con Ciudadanos y con Vicente Marañón en concreto era la necesidad de establecer un plan para la ciudad, un plan con objetivos a corto, medio y largo plazo sobre movilidad. Y bueno, uno de los objetivos era establecer este plan de movilidad, pero no un plan sencillo que pudiéramos hacer rápidamente, sino un plan de verdad, de los que la gente participa y tenemos la mayor información posible para además poderlo hacer realidad. Y así lo acordamos el año pasado en los presupuestos y este año tiene su continuidad. Lo licitamos, lo adjudicamos, es un plan en el que todos los grupos participaron y lo apoyaron directamente el Partido Ciudadanos con el Partido Popular y una abstención del Partido Socialista. Imagina que permitieron sacar el plan de movilidad, pero Partido Socialista, Imagina, están colaborando también activamente en muchas propuestas para tratar de que el plan, y ese es el objetivo de mi parte y del equipo de gobierno como concejal, de que esté todo el mundo representado, todos los modos de transporte y todas las partes de la ciudad. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra ahora mismo la ciudad hablando de movilidad? Porque se suele decir que el punto de partida es mejor, lo comentabas, ¿no?, antes que en otras ciudades, pero también durante estos últimos años se ha hablado mucho, por ejemplo, de la necesidad de cambiar el mapa de autobuses sin que finalmente se haya llegado a buen puerto. Se ha hablado, por ejemplo, de peatonalizaciones y hemos visto cómo se ha avanzado en este término. ¿En qué momento se encuentra la capital burgalesa? Si se habla de movilidad y si se habla sobre todo de esa evolución constante a la que parece estar abocada este ámbito. Bueno, la gran transformación de la ciudad se ha producido en el 2005, hubo un plan de movilidad y ha cambiado la configuración de la ciudad.
el hospital está en otro sitio, la universidad se trasladó prácticamente entera hacia donde se encuentra ahora, se construyeron las rondas interiores, el bulevar, el Museo de la Evolución Urbana, se han hecho muchísimas peatonalizaciones en el centro de Burgos. Burgos ha sufrido una transformación en los últimos 10-12 años impresionante, y ahora prácticamente las grandes infraestructuras, las grandes peatonalizaciones ya están acabadas. Nos queda cerrar el puente de las Rebolledas, donde todos los grupos políticos estamos convencidos de que hay que hacerlo ya, lo antes posible, y a partir de ahí podemos diseñar con mucho más detalle cómo queremos regular la movilidad, ¿no? El incremento del uso de las bicicletas, yo creo que la gente lo puede comprobar. Hace 8 o 10 años no había el número de bicicletas ni usuarios de Bicibur que está habiendo ahora, y es un medio de transporte que debemos proteger y potenciar, ¿no? Si podemos. Entonces, la situación de Burgos es estamos analizándolo y no queremos prejuzgar nada. Me hablaban y me preguntaban en la mesa de movilidad, que hacía 8 años que no se convocaba, y la hemos convocado 2 veces en los últimos 2 meses. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el principal objetivo es conseguir una movilidad más sostenible, pero no estamos con situaciones que queramos llevar el plan hacia algún sitio, ni tengamos ideas preconcebidas sobre peatonalización, sobre el transporte colectivo. Queremos que los ciudadanos nos den la información para poder tratarla. Estamos teniendo muchas encuestas a través de la página web. Permíteme que les pida a los televidentes que... Cuéntanos cómo hay que hacerlo. www.pemusburgos.es, y ahí hay una encuesta rápida que nos sirve para el primer pediagnóstico. La verdad es que a fecha de hoy prácticamente 3.000 personas han visitado la página, más de 500 encuestas ya se han realizado y nos da un primer diagnóstico sobre la situación. Todavía no quiero avanzar grandes datos, pero la movilidad, por ejemplo, en el vehículo privado, propio, el coche, la moto, la gente tiene una buena valoración, cree que se desplaza muy bien por la ciudad. La verdad es que si uno lo piensa, puede cruzar prácticamente toda la ciudad, es muy alargada, en 6-7 minutos, 8 en algunos horarios de por la mañana, de por la noche. Hay horas punta, pero no hay una gran congestión. El transporte colectivo de autobuses evidentemente necesita una reforma, pero necesita una reforma pensada, analizada con todos los datos, y estamos obteniendo una cantidad de información importante. Necesitamos saber los tiempos de paso, dónde se sube y dónde se baja la gente, y eso estamos ahora inmersos en este proceso de toma de todos los datos que hasta ahora no se había realizado. Bueno, estamos hablando, Jorge, de una cantidad de encuestas tal que esperáis desde el Ayuntamiento lograr más de 10.000 respuestas, aunque lo cierto es que el número incluso se eleva si uno hace los cálculos, ¿no?, en diferentes áreas. Por ejemplo, en transporte público, unas 4.000 son las que se van a realizar durante estos días, porque hay que hablar de 2 bloques, un primer bloque en el que nos encontramos y un segundo bloque que se producirá ya a mediados de abril. En cuanto al transporte público, muchos burgaleses ya lo habrán visto durante estos días, como alguien con un chaleco se acerca a ellos y les empieza a realizar una serie de preguntas, ¿no? Sí, necesitamos, nosotros en el servicio, aunque no se han explotado esos datos, sabemos dónde se sube la gente. Cuando pasa la tarjeta tenemos localizada en qué parada se sube la gente, a qué horas, pero no sabemos dónde se baja. Para diseñar un mapa de líneas tenemos que saber si la gente se desplaza de un sitio a otro, si de los barrios van al centro o se trasladan especialmente al hospital, a la universidad, con qué frecuencias, cuáles son los horarios. Toda esa información de dónde se baja la gente todavía no la tenemos precisa. Y entiendo, y yo creo que para poder hacer la modificación de las líneas necesitamos tener esa información. Y ahí están los encuestadores tratando de preguntar a todo el mundo. Cuanto más gente conteste, más información tendremos, y por eso en la rueda de prensa del otro día animábamos a los ciudadanos a esa comprensión cuando les molestan estando en el autobús, pero también esa colaboración absolutamente necesaria para conocer perfectamente dónde va la gente. Hay que contestar, ¿no? Entonces, hay que contestar, porque es la mejor forma de tener el mejor plan de movilidad para Burgos y conocer la realidad de la ciudad. No vamos a ser los políticos los que determinemos qué tipo de movilidad queremos, van a ser los propios ciudadanos. Cuantos más gente se manifieste, más información vamos a tener. ¿Cómo se han elaborado las preguntas, Jorge? Porque habrá quien diga, seguro que son demasiado cerradas o que falta alguna pregunta que consideran relevantes. ¿Cómo se han elaborado al final este tipo de cuestionarios? Que insistimos, hablamos ahora de transporte público, pero vamos a hablar también de otros ámbitos donde ya se están realizando también las encuestas. Los modelos de encuestas, hay unos
cualitativos donde se le pregunta ¿y usted qué opina? Y las respuestas son abiertas, y otros unos modelos mucho más cerrados donde hay unas respuestas fijas. Para tratar la información, los cualitativos sí que te dan información de todo tipo, pero es muy difícil tratar esa información de 3.000 o 4.000 personas. Necesitamos, hay programas estadísticos que necesitamos meter las distintas respuestas. Por eso algunos dirán, son respuestas cerradas. Es que necesitamos crear esas respuestas cerradas para luego poder manejar una cantidad ingente de variables que se van a... porque podemos luego cruzar las variables, los usuarios de autobús, hay los que lo cogen todos los días, los usuarios esporádicos en función de la edad. Vamos a poder conocer todas esas preferencias y necesitamos tener claramente determinadas respuestas cerradas. ¿Quién nos lo está haciendo? Pues al Ayuntamiento de Burgos, y lo dirigimos nosotros. La verdad es que está haciendo un gran trabajo la gerente y estamos muy encima todos los días del propio plan. Tenemos la ayuda externa de una empresa que hemos contratado, ITCL, que está en Burgos, que conoce perfectamente el sistema de bicicletas porque lo ha diseñado, lo ha implantado en otras ciudades, y Tema, el grupo consultor, que es especialista en tráfico, en movilidad y que ha hecho planes de movilidad en varias ciudades de España. Y nos han diseñado un cuestionario muy adecuado de movilidad en el que hemos metido los matices que queríamos precisamente para Burgos, ¿no? Y bueno, pues esas son las encuestas que se están haciendo. Un bloque importantísimo es el que se está realizando también, Jorge, en los vehículos privados, en los coches. Lo estamos viendo en muchas calles principales, también en alguna avenida, como sobre todo a la altura de los semáforos. Hay estos días también chicos con chalecos que llaman a la ventanilla y quieren rápidamente que le demos una respuesta. No hay que asustarse tampoco, hay que intentar... hay que tratar de, cuando vea a alguien con un chaleco y un logotipo del Ayuntamiento de Burgos, que colaboren, porque yo el otro día estaba con ellos en la calle Santander y claro, la fase en rojo eran 20 segundos, da tiempo justo para unas pocas preguntas y vi como algunos dudaban si bajar o no la ventanilla. Cuando lo quisieron bajar la ventanilla ya se ponía en verde y no pudieron contestar. Cuantas más respuestas tengamos, de dónde han salido, hacia dónde van, más información vamos a tener. Son chavales de Burgos, muchos universitarios, gente que quiere trabajar y está haciendo un esfuerzo también por colaborar con la ciudad, y que, bueno, pues que traten de contestar lo mejor posible, lo más amablemente posible, porque sé que a veces es una molestia, pero yo creo que está bien el objetivo que tiene, que es mejorar la ciudad de Burgos. Hemos visto como, por ejemplo, también en la calle Santander se ha puesto un contador de vehículos, ¿no? Que es esta goma que hemos visto en el suelo también, para saber, por ejemplo, cuántos transitan por esta céntrica calle en un día, ¿no? Claro, se llaman aforos, es una goma que permite conocer el número de vehículos y nos permite conocer la distribución en horas punta, en horas valle, nos permite tener durante unos cuantos días, en fin de semana, en días laborables, la variación de tráfico que tenemos y así conocer perfectamente dimensionado el tráfico. Esto se complementará con los datos que el propio ayuntamiento tiene. El ayuntamiento tiene mucha información sobre tráfico y lo que hacemos es complementarla para tener la mayor red posible de tráfico y conocer perfectamente en sábados, domingos, por la mañana, por la tarde, en horas punta, toda la información posible. En las líneas de autobuses, en los vehículos privados, ¿dónde más se están haciendo encuestas durante estos días? En la calle preguntando, vamos a conocer a las personas cómo andan, a las bicicletas. Hay gente, y me han preguntado, estaban preocupados porque si íbamos a implantar zona azul en la zona del G3. No, la verdad es que hay gente haciendo encuestas para ver cuánto tiempo están aparcados los vehículos, por ejemplo, en la zona del G3, ¿no? Se toma el vehículo, la matrícula, y se ve si sigue 1 hora, 2 horas para ver el nivel de rotación, cuál es el volumen de aparcamiento que tenemos. Bueno, toda esa información, algunas personas se asustan y dicen, ¿esto es que quieren implantar zona azul? No, lo que queremos conocer es cómo está el aparcamiento en las distintas zonas de la ciudad. Un segundo bloque de encuestas, Jorge, a partir del 18 de abril. Estas un poquito más de paciencia, por lo menos decías el otro día. Sí. Bueno, las que se van a realizar domiciliarias hay que tomarse su tiempo, ¿no? Pero también llegarán. Llegarán después de Semana Santa. Con un trabajo con estadística dentro del ayuntamiento hemos conocido todos los bloques, todos los domicilios, cuántas personas viven, para conseguir que la muestra de 1.500 encuestas estén todos los barrios representados en función de su población. Una vez hecho todo ese trabajo y descritizado, se va a elegir aleatoriamente algunas viviendas para que contesten. Les llegará una carta del ayuntamiento firmada por mí como concejal pidiendo esa colaboración, porque es cierto
que son 7 hojas de preguntas, se tarda 15-20 minutos en responder y necesitamos, ahí es donde vamos a concentrar la mayor información posible de todo las personas que viven en esa casa, que puede ser una, pueden ser 2, 3, o si hay familia numerosa vamos a conocer desde a lo mejor el abuelo o la abuela hasta el niño de 8 años, que también se mueve y se desplaza, ¿no? Y necesitamos conocer toda esa información, y ahí sí que pedimos también, porque es mucho más tiempo que los 15 segundos de la ventanilla o los 20 o un minuto del autobús, la colaboración de los ciudadanos, porque nos va a permitir conocer exactamente dónde se mueven, por qué, cuáles son sus metas y bueno, pues espero la colaboración de todo el mundo. El Ayuntamiento no se quería quedar ahí, también va a acudir a polígonos industriales, a grandes centros como por ejemplo el Hospital Universitario o el campus de San Amaro. Quiere también que los empresarios, que las personas que trabajan, ¿no?, dentro de ese ámbito también conteste, todo esto dentro de ese bloque. Una vez que se consigan todas esas respuestas, hablamos de miles en cualquier caso, Jorge, ¿qué se va a hacer con todo ello? Pues lo primero es eso, tenerlas y felicitarnos por la participación, porque el principal objetivo ha sido la participación de todos, ¿eh? Esto yo creo que debemos tener en cuenta, que yo creo que es la primera vez que preguntamos a los ciudadanos qué es lo que quieren. Y lo segundo es tratar esa información, ¿eh? Con programas estadísticos nos va a permitir conocer la distribución, y ahí es donde vamos a tratar de empezar a fijar qué objetivos queremos a corto, a medio y a largo plazo, a 10 años vista. Cuando tengamos esa información y con la ayuda externa de la empresa adjudicataria, vamos a poder obtener mucha información sobre los jóvenes, dónde van, qué vehículos prefieren, qué cogen, qué debemos potenciar, cuál debemos restringir y hacia dónde queremos llevar la ciudad. Dada la magnitud de las respuestas, ¿cuándo se va a poder tener una primera estimación de aquellas conclusiones o aquellos balances que se puedan extraer de las encuestas? Vamos a tener un prediagnóstico rápido en un par de semanas y vamos a establecer unos objetivos generales de forma rápida, ¿no? Ya vamos a tener cierta información, pero sí que es cierto que probablemente hasta después del verano no empecemos a fijar los objetivos específicos, los planes específicos de estudio, por ejemplo, del bulevar que hemos encargado, de las líneas de autobuses. Necesitamos tiempo. Nosotros cuando hablábamos de 18 meses y nos decían, pero ¿a dónde vais con 18 meses de duración? Es que no hablamos de un plan, de un documento pequeño, es que hablamos de un macroplan. Probablemente el segundo plan más importante de la ciudad después del Plan General de Ordenación Urbana, y nos lo estamos tomando muy en serio. Queremos el mejor plan y eso nos va a llevar mucho tiempo trabajar esa información. Yo creo que estamos tratando de gestionar un cambio en el servicio de autobuses, en el servicio de movilidad, como nunca antes se había producido, y necesitamos un poco de tiempo. Yo le pido a la gente con el tema de las líneas de autobuses un poco de paciencia. Somos conscientes, soy consciente de que tenemos que hacer algo con las líneas de autobuses, pero estoy convencido de que la gente lo valorará más si se ha hecho con toda la información, con todos los datos, sabiendo dónde se mueve y dónde va la gente, ¿no? Bueno, llegará, ¿no?, algún día al final esa reestructuración. Sin lugar a dudas llegará, porque es necesaria y porque la gente lo está demandando, porque en los primeros datos la gente demanda cambios en las rutas, en las frecuencias y en los horarios. Somos conscientes de esa realidad, pero permítame que no tomemos decisiones por un simple criterio político y por quedar bien delante de la gente o ante la presión de los medios o los ciudadanos. Yo creo en lo que hago, creo en el plan de movilidad, lo estoy tratando de trasladar a la sociedad, que un buen plan, un buen estudio nos va a permitir tener una mejor línea de autobuses. Hablando ya de autobuses, Jorge, antes de despedirnos, esta semana conocíamos ese autobús eléctrico que ya recorre también las calles de Burgos, experiencia también piloto. ¿Qué supone un autobús de estas características durante estos días circulando por la capital y con qué objetivos se acerca hasta la ciudad? Pues se circunscribe claramente en los cambios que estamos gestionando. Hemos empezado, por primera vez se compró en el servicio de movilidad una furgoneta eléctrica. No tenía el Ayuntamiento de Burgos algo 100% eléctrico. Estamos abordando cambios hacia esa sostenibilidad y estamos tratando de manifestar a todo el mundo que queremos cambios, que queremos un transporte colectivo vanguardista, moderno. La reforma, la renovación de la flota de autobuses, que hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, con Ciudadanos el año pasado por las inversiones sostenibles, va a permitir renovar la mitad de la flota de autobuses. Y el autobús eléctrico es una de esas cuestiones, igual que el coche eléctrico, que debemos explorar. Tenemos la obligación de conocer las prestaciones de un autobús eléctrico,
Bilbao, San Sebastián, en Madrid lo están probando, pero en París, en Londres, en Marsella, en ciudades europeas, están apostando por el transporte colectivo 100% eléctrico. Burgos no creemos que sea la vanguardia, porque no tenemos capacidad para ser la vanguardia de nada, pero tampoco ser los últimos. Tenemos que estar en el pelotón de cabeza sobre sostenibilidad, sobre medio ambiente, ser innovadores en estas cuestiones, y así lo creo, y así cuando se planteó la opción dije, tenemos que probarlo, tenemos que conocer nuestras instalaciones, nuestras rutas, y a ver si podemos tener un autobús eléctrico. Y luego negociaremos con los otros grupos que ya han manifestado su voluntad de conocer el vehículo eléctrico, el autobús eléctrico, y a ver si podemos llegar a un acuerdo para que en el futuro, que estoy seguro que dentro de unos cuantos años todos los autobuses serán 100% eléctricos en la ciudad. Y si podemos empezar lo antes posible, pues tanto mejor. Bueno, que se fijen, ¿no?, los ciudadanos estos días en ese autobús de un la autobús línea azul Gamonal. va a ser distinto. Algunos cuando vean llegar el autobús de línea azul con rótulos franceses, que no se asusten, que se suban, que opinen. Necesitamos información, necesitamos que la gente nos diga qué les parece un autobús que no hace ruido, que no emite contaminación atmosférica de óxidos de nitrógeno, por ejemplo, muy dañinos para la capa de ozono, y silencioso, ¿no? Yo creo que tenemos que caminar por esa línea, y espero que a los ciudadanos escuchar su respuesta. No presupongo que vaya a ser positiva, a mí me gustaría escucharles su valoración. Vamos a ver qué opinan, porque al final están montando en un autobús del futuro, ¿no? En esta línea eso es lo que se está tratando. Jorge, muchas gracias por estar esta Gracias noche con a ti, nosotros, Alex. y estaremos muy pendientes de los resultados de todas estas encuestas, y nosotros continuamos.